Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Em, Creo que ya se están uniendo todos, así que nada, vamos a comenzar, ¿ok? Para tratar de terminar el día de hoy funciones y que el día lunes solo nos quede pendiente la parte de COTAD y la parte del presupuesto general del Estado, que son los únicos temas que faltan acorde a la guía metodológica, ¿sí? Lo primero que quiero comenzar es preguntándoles si es que me escuchan. Buenas noches, sí se te escucha. Gracias, Doménica, muy amable. Perfecto. ¿Cómo les fue en la evaluación del día de ayer? ¿Se les hace más fácil después de terminar la clase como que realizar el formulario y así como que hacer una pequeña retroalimentación o prefieren que sea de manera general? ¿Cómo les fue? ¿Cómo te fue ayer, Juan? Muy bien, gracias. ¿Hiciste el O formulario? sea, eh, sí, pero lo hice hoy día, a ver, es como a las 4 lo hice, la verdad. Pero sí Ujú. estuve como que revisando un poquito los apuntes y detalles antes de rendir. Y no me fue mal. Entonces, como Bien, que, bueno, una retroalimentación por ahí chiquitín. perfecto. ¿Y a ti, Christopher, cómo te fue? Bastante bien, solo me confundí en una en la que no recordé que el presupuesto no se puede cambiar en los ámbitos de salud, de educación y otro ámbito que no Claro, recordé en ese momento. estaba como salud y tributación. Ujú. Ah, Y los ya. de salud jamás se pueden cambiar, así que en eso me Ajá, confundí. ya. Claro, es como el distractor era la tributación. Sí, 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 les entiendo. Es importante como, igual habían algunas preguntas con el no y que son distractores a la final, pero bueno. Perfecto, entonces el día de hoy vamos a revisar al final de la clase el formulario, o mejor dicho, el cuestionario que tuvieron ayer. Van a tener hoy también otro cuestionario de las funciones que vamos a revisar el día de hoy. Y eso lo podríamos dejar para revisarlo el día martes que tienen su simulacro de la parte de constitucional, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Ya saben cuál es la dinámica. Vamos a comenzar con la función ejecutiva. Ya revisamos ayer, el día de ayer, la función legislativa junto con los tipos de democracia, ¿sí? Eh, ya saben la metodología. Cualquier cosa que necesiten que pausemos, lo vamos a tratar de pausar. Recuerden que a la final las funciones sí son más o menos entender cómo están compuestas las funciones y cuáles son las atribuciones y provisiones de cada función del Estado, ¿ok? Entonces, si es que necesitan alguna aclaración más, podemos hacerlo en la pantalla, en la pizarra. Así que eso sería todo. Voy a comenzar y, y ya. Un segundito. Perfecto. Ahí voy. Ok. Perfecto. Entonces, todos estamos en la función ejecutiva, ¿sí? Vamos a estar todos en el artículo 141 de, de la Constitución y lo vamos a ir leyendo todos, ¿ok? Recordemos que en conjunto, mejor dicho, en la Constitución del 2008 se habilitan dos funciones más del Estado, ¿no? Que generalmente, bueno, de hecho, la función de transparencia y control social en Latinoamérica es el primer país, o de hecho creo que es el único país que tiene la sección de una función para el tema de transparencia y control social, ¿ok? Entonces, se abren en el 2008 estas dos nuevas funciones. Pero el día de hoy vamos a revisar la del gobierno central, la ejecutiva. Bueno, de hecho vamos a revisar las faltantes, ¿ok? Entonces, bueno, vamos al artículo 141. Perfecto. Entonces, desde ahí tenemos como que el inicio de la función ejecutiva, ¿no? Entonces, cuando hablamos de función ejecutiva, tendemos a entender que la función ejecutiva se encuentra, mejor dicho, representada únicamente
por el presidente de la República. En este caso, el presidente Daniel Noboa. Les puse la imagen para que no se les olvide, ¿ok? El artículo 141 de la Constitución nos menciona que el presidente ejerce la función ejecutiva, es el jefe de Estado y de gobierno y responsable de la parte de la administración pública, ¿sí? Ahora, ¿cómo está integrada esta función ejecutiva? Está integrada obviamente por el presidente, el vicepresidente, los ministerios y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir en el ámbito de su competencia las atribuciones de ¿qué? Rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas, ¿sí? Ahora, requisitos para ser presidente. Recuerden que ya hemos revisado cuáles son los requisitos para ser asambleístas, para ser ministros, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es uno de los requisitos importantes que se debe tomar en consideración a la hora de ser candidato a la presidencia? Primero, ecuatoriano por nacimiento. Recuerden que igual ustedes ya revisaron las diferencias que existe un ecuatoriano de nacimiento y otro por naturalización. No se olviden cuáles son. Recuerden que hay 5 formas para ser ecuatoriano por naturalización, ¿sí? Esos no se vayan a ir olvidando, ¿ok? Bueno, como les decía, ser ecuatoriano de nacimiento, haber cumplido 35 años de edad a la fecha de la inscripción de la candidatura, estar en goce de los derechos políticos y no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o provisiones establecidas en la Constitución, ¿ok? El artículo 143 en este caso no es necesario y más o menos para que sepan, así es como se encuentra dividida la función ejecutiva, que ya lo vamos a analizar cada uno de estas aristas, ¿ok? Entonces aquí tenemos como que la función ejecutiva, la organización y la integración está el presidente, vicepresidente, los organismos en este caso que estaríamos hablando de los ministerios, que en este caso, ¿cuántos ministerios tiene actualmente el Ecuador? ¿Alguien que me quiera decir o que pueda googlearlo? Sé que no son preguntas como, pero siempre es importante saberlo. E instituciones que ayuden justamente a la rectoría, planificación de la parte ejecutiva, ¿ok? Em, Ya hablamos de los requisitos para ser presidente y nos vamos a ir al artículo 144, ¿ok? Nos menciona que el periodo de gobierno, en este caso del presidente, se inicia dentro de los 10 días posteriores a la instalación de la Asamblea Nacional. Recuerden que la Asamblea Nacional se instala antes que el presidente porque justamente son quienes posesionan al presidente de la República, ¿no? Ante la cual prestará juramento. En caso de que la Asamblea Nacional se encuentre instalada, el periodo de gobierno se iniciará dentro de los 45 días posteriores a la proclamación de los resultados electorales. Eso en caso de que exista, que no exista, que no ha sido el caso de que no se encuentre instalada la Asamblea Nacional, ¿ok? ¿Cuánto tiempo tiene para permanecer el presidente de la República? 4 años si es que no le inician un proceso de destitución o enjuiciamiento político, como fue el caso del anterior presidente Guillermo Lasso, ¿ok? ¿Cuántas veces puede ser reelecto? Una sola vez más, ¿ok? El presidente durante su mandato y hasta un año después de haber cesado de funciones deberá comunicar a la Asamblea con antelación su salida, el periodo y las razones de ausencia en el país, ¿ok? A ver, vamos ahora en cuanto a el artículo 145 y hablando del cese de funciones eh, y cuándo dejará el cargo. Entonces, aquí hay una pregunta bastante interesante que les voy a leer y ustedes lo van a ir contestando, ¿ok? Tenemos 6 causales o 6 razones por las que el presidente de la República puede cesar de sus funciones y en este caso ya dejar vacante este espacio, ¿no? La pregunta, no sé si es que logran leerla, está en esta diapositiva. No sé si está claro o si no les voy a hacer un poquito más de zoom para que lo puedan leer y que lo puedan contestar. Alguien que, a ver, ahí está. No sé si leen. Sí, sí se lee. Ya, perfecto. Entonces la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al proceso de cese del presidente de la República por incapacidad físico-mental permanente? ¿Quién? Y vamos haciendo con esto una retroalimentación. Erika,
¿quién tiene que declarar la inhabilidad física o mental permanente del presidente? Eh, primero el médico y luego la asamblea con la admisibilidad de la Corte Constitucional. Sí, recuerden que estaba justo una de las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, las opciones de respuesta son A. El presidente cesará en sus funciones si la incapacidad es certificada por cualquier médico y declarada por la Asamblea Nacional con la mayoría simple de votos. B. El presidente cesa en sus funciones solo si la incapacidad física o mental es certificada por un comité de médicos generales y declarada por el Tribunal Constitucional. C. El presidente cesará en sus funciones sin incapacidad certificada por un comité de médicos especializados y declarada por la Asamblea Nacional con los votos de la mitad más uno de sus integrantes. Y D, el presidente cesará en sus funciones solo si la incapacidad físico-mental es certificada por la Corte Suprema de Justicia y aprobada por la Asamblea Nacional por unanimidad. ¿Cuál es la respuesta correcta? Chicos, La C. todos van por la C. Dice, el presidente cesa en sus funciones sin la capacidad de certificada por un comité de médicos especializados y declarada por la Asamblea Nacional con los votos de la mitad más uno de sus integrantes. Vámonos todos a ubicar entonces en el artículo 145 y ahí vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Nos menciona que deja vacante por 6 causales. La primera, por terminación del periodo presidencial, es decir, cumple los 4 años que tiene a cargo el gobierno. Dos, por renuncia voluntaria aceptada por la Asamblea Nacional, es decir, el presidente dice, ok, ¿saben qué? Esto no era para mí, decide poner la renuncia, pero tiene que ser aceptada por la Asamblea Nacional. Tres, por destitución, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución, cuando hablábamos del proceso de destitución. A ver, vamos a retroalimentar para acordarnos. Y le voy a preguntar a Cristian, eh, ¿cuáles eran las causales para destitución del presidente? ¿Cuántas causales teníamos? Dices que te acuerdas una de las causales. O quien quiera contestar le puede poner en el chat. Ay, no sé, así se ha conectado Jonathan. Recuerden que teníamos dos, ¿no? El enjuiciamiento político y la destitución. Dos, exacto, son dos. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Dos, ¿no es cierto? Juan José, ¿cuáles eran las causales para solicitar la destitución? Por arrogarse funciones y por grave crisis y conmoción Conmoción interna, grave interna. crisis política y conmoción interna. Perfecto, ¿sí? Entonces, una de las causales, ¿ya? Cuatro, por incapacidad física o mental permanente que le impide ejercer el cargo, certificada de acuerdo con la ley por un comité de médicos especializados y declarada por la Asamblea Nacional con los votos de las 2/3 partes de sus integrantes. ¿Cuánto era de la votación de las 2/3 partes? Chicos, ayer revisamos eso. 92, ¿no? ¿Sí? Perfecto, Jonathan. 92. Justo ayer hablábamos de eso, que era 91.333 y que eran 92. Y 5, por abandono del cargo comprobado por la Corte Constitucional y declarado por la Asamblea Nacional con los votos de las 2/3 partes de sus integrantes. El 146 explica cuándo se entiende de abandono del cargo, ¿no?
Y 6, por revocatoria del mandato de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución. ¿Ya? Entonces, regresemos a la pregunta. Y con esto, ¿cuál sería entonces la respuesta correcta? La A no puede ser, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo por descarte. Cesará en sus funciones si la incapacidad es certificada por cualquier médico. Lo que nos dice es que debe ser certificado de acuerdo con la ley por un comité de médicos especializados, ¿no? Entonces no puede ser por cualquier médico. Entonces la A descartada. B, el presidente cesará en sus funciones solo si la incapacidad físico-mental es certificada por un comité de médicos generales y declaradas por el Tribunal Constitucional. No existe Tribunal Constitucional, la B tampoco. Vamos por la D. El presidente cesará en sus funciones solo si la incapacidad físico-mental es certificada por la Corte Suprema de Justicia y aprobada por la Asamblea. Y C. El presidente cesará en sus funciones si la incapacidad es certificada por un comité de médicos especializados y declaradas por la Asamblea Nacional con los votos de la mitad más uno de sus integrantes. ¿Es esa la respuesta? No es ninguna la respuesta. Es ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque en la una es mayoría simple, la otra es mayoría absoluta y en este caso se nos pide los 2/3. Por Y les tanto, está pidiendo las ninguna cabe. 2/3 partes de sus integrantes. Ojo, y la Ujú. una solo les dice la mitad más uno. Si es que fuese el caso de la mitad más uno, ¿de cuántos votos estaríamos hablando? Chicos, a ver, tú mismo, ¿quién me contestó? Joseph, ¿no? ¿De cuántos votos estamos hablando, Joseph? Si son 137, ¿cuánto sería? Bueno, les dejo ese interrogante y todos me van a tratar de contestar si están bien. 69, 2/3, ¿sí? ¿Todos están de acuerdo con la respuesta A? Que es ninguna de las anteriores. Sí, ya, continuemos. Vamos, chicos. 148. La presidenta o presidente de la República puede, ahora, vamos a esto, es importante. Ya queda claro esa pregunta que les puse y ahora nos vamos a ir al artículo 148, ¿sí? Eh, Dios, qué calor que haces, lo siento. Perfecto. 145, perfecto. 146. Ahora sí les habla de una de las, en causa de ausencia temporal. ¿Qué pasa? En causa de ausencia temporal en la presidencia de la República lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia. Se considera ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función durante un periodo máximo de 3 meses o la licencia concedida por la Asamblea Nacional. Entonces, si es que el periodo máximo es de 3 meses, que se abandona el cargo, es decir, que después de ese tiempo se entenderá cumplido el abandono del cargo comprobado por la Corte Constitucional y declarado por la Asamblea Nacional. ¿Ok? En caso de falta definitiva de la presidencia o presidente, lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia por el tiempo que reste para completar el correspondiente periodo presidencial. ¿Sí? Ante la falta que sería un caso que podría pasar, ¿no? Ante la falta simultánea del vicepresidente y el presidente, la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional asumirá temporalmente la presidencia, ¿ya? Entonces, supongamos que en el hipotético caso, simultáneamente no tenemos ni presidente ni vicepresidente, lo reemplazará o lo asumirá temporalmente el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Quién es el presidente de la Asamblea Nacional? Henry Clonfrey. Muy bien.
y en el término de 48 horas. ¿Qué pasa? Entonces no es que sume y ya se queda en el puesto, sino que asume temporalmente y en el término de 48 horas el Consejo Nacional Electoral convoca elección para dichos cargos. Quienes resulten elegidos ejercerán sus funciones hasta completar el periodo y en el caso de que faltara un año o menos, la presidenta o presidente de la Asamblea asumirá la presidencia de la República por el resto del periodo. ¿Sí? Vamos. Ahora sí, ¿cuáles son las atribuciones que tiene la función ejecutiva, o mejor dicho, el presidente, ¿no? Dentro de las atribuciones, obviamente son 18, que las van a ver más bien solo en los cuestionarios para no enfocarnos una por una, pero lo vamos a revisar de manera general, ¿ok? Atribuciones y deberes de la presidenta. 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia. 2. Presentar al momento de su posesión ante la Asamblea los lineamientos fundamentales de las políticas y acciones que desarrollará durante su ejercicio. 3. Definir y dirigir las políticas públicas. 4. Presentar al Consejo Nacional de Planificación la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo para su aprobación. Recuerden que esa es la última clase que vamos a tener del Plan Nacional de Desarrollo. 5. Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control. Aún ustedes no tienen clases de derecho administrativo, pero no se olviden de poder diferenciar en cuanto a la desconcentración y la descentralización, ¿sí? 6. Crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades e instancias de coordinación. De hecho, esta fue una de las preguntas del anterior examen. Si es que se puede, si es que el presidente tiene la facultad de crear, modificar y suprimir ministerios, ¿ok? Y decía como que si es necesario que tenga dictamen previo de la Corte Constitucional. 7. Presentar anualmente a la Asamblea Nacional el informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos que el gobierno se propone alcanzar durante el año siguiente. Recuerden que la Asamblea no solo tenía la facultad legislativa, sino la facultad de rectoría y de verificación, que era justamente una también de las atribuciones que tiene. 8. Envía la proforma del presupuesto general del Estado a la Asamblea Nacional para su aprobación. 9. Nombrar y remover a los ministras y ministros del Estado y los demás servidores y servidores públicas cuya nominación le corresponda. 10. Definir la política exterior y suscribir y ratificar los tratados internacionales, nombrar y remover a embajadores y jefes de misión. 11. Participar con iniciativa legislativa en el proceso de formación de leyes. Recuerden que también tiene la calidad de poder presentar proyectos de ley. 12. Sancionar los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional y ordenar su promulgación en el registro oficial. 13. Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de leyes sin contravenirlas ni alterarlas, así como la que convengan a la buena marcha de la administración. 14. Convocar a consulta popular en los casos y con los requisitos previos a la Constitución. Eso igual ya lo revisaron. 15. Convocar a la Asamblea en periodos extraordinarios de sesiones, de asuntos específicos y dentro de los más importantes 16, 17 y 18. Primero 16. Ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar y policial. ¿Ok? ¿Quién designa al mando militar y policial al alto mando? Es el presidente. 17. Velar por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del Estado, del orden interno y de la seguridad pública y ejercer la dirección política de la defensa nacional. 18. Indultar, rebajar o conmutar las penas de acuerdo con la ley. De hecho, recién fue noticia el caso de este chico que de hecho se pronunció a la presidencia que en caso de que él no va a ser, el presidente Daniel Noboa no va a ser partícipe del sistema judicial, ¿no? Que en caso de que no tenga una defensa correcta, él le indultará este delito, ¿no? ¿Quién más podía, qué indultos, quién más podía indultar? ¿Se acuerdan? Erika, perfecto. La asamblea, pero en casos específicos y a excepción de ciertos casos. ¿Qué, qué casos no podían indultar?
Solo se puede indultar en caso de derechos humanos. ¿Cuáles son los casos? Son excepcionales, ¿no es Ah, cierto? casos de derechos humanos y casos que no estén relacionados con delitos de la administración pública. Administración pública y de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Exacto. Muy bien, y eso están acordando. Recuerden que no podían de crímenes de lesa humanidad, como desaparición forzosa, etcétera, ni derechos de delitos contra la administración pública. ¿Ya? Eso lo revisaron el día de ayer. Ay, perdón, chicos, que hace un calor. Lo siento. Bueno, vamos. Ahora sí, vamos con el artículo 148, que es lo que se dio, el fenómeno que lo vivimos que nos permitió vivir el Ecuador, ¿no? Fue muy encontrado de nuestra parte poder vivir nuestra primera muerte cruzada. Acompáñenos a nuestra primera muerte cruzada. Artículo 148. El presidente de la República puede disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio ésta se hubiese arrogado funciones que no le competen constitucionalmente. Entonces, primer hecho, puede disolver la Asamblea siempre y cuando la Asamblea Nacional se hubiese arrogado funciones que no le competen constitucionalmente. Ahora, para eso, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis. A mí, por ejemplo, en este artículo me parece que está súper mal organizado porque recuerden que nosotros para el enjuiciamiento, la destitución de la asamblea o de la disolución teníamos numerales, ¿no? Aquí nos está explicando que existen tres causales en un solo texto. La primera causal, por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente. Segundo, obviamente con previo de dictamen de la Corte Constitucional. La segunda causal es si de forma reiterada e injustificada obstruye el Plan Nacional de Desarrollo. Y la tercera causal, grave crisis política y conmoción interna. ¿Ok? Entonces, el presidente puede disolver la asamblea bajo tres causales. Ahora, vamos, de hecho les voy a poner aquí para que no se les olvide y así poder acordarnos. Me dicen si están muy chiquitas las letras, ya. A ver, pónganme un poquito grande. A ver, tampoco tan grande. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí la disolución de la Asamblea Nacional. ¡Ay! ¡Qué feo! Ya. Ya, entonces aquí. ¿Cuántas causales teníamos, chicos? Tres, pero solo estamos viendo las diapositivas, no estamos viendo Ah, lo del... gracias. Ya, Qué bien que me dicen. Gracias, Samantha. ¿Están viendo? Ahora sí, ¿no? sí, ahí sí. Gracias. Gracias, Samantha. Primera causal, arrogarse, ¿no? Funciones que no le competen. Para todos necesitamos dictamen de la Corte Constitucional. No, solo por el primero, que es arrogarse funciones. Ya, exacto. Uy, qué horrible. ¿No les da a ustedes cringe cuando no queda como, no sé si me voy a entender, como constitucional? Ente. A mí sí. Mente. Se pone bonito. Perdón, no puedo. Me da algo si es que no está bonito. No se ve nada, son tres. Sí, desde el punto azul trata de jalarle, jeje. Gracias por todo, ayudarme. Eh, no, no es desde el punto azul. Ah, sí, aquí. No. Si me van a ayudar, colaboren bien. Si no, no. Es broma. Em, es que no me parece ni siquiera el tamaño de la letra. Ah, aquí está. Ya, ya, qué bien.
Primera causal, arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente. Segunda causal, Sami. ¿Cuál es la segunda causal? Aquí sí les voy a poner un ojo, ojito, ojo, ¿no? Aquí uno de estos. Que obstruyen el Plan Nacional de Desarrollo de forma Ojo, injustificada, reiterada. previo dictamen de la... Perfecto. Obstruir el Plan Nacional de Desarrollo. Y por último, por grave crisis y conmoción interna, ¿no? Por grave crisis política y conmoción interna. ¿Ok? Son tres causales. En la única que se solicita dictamen es en la primera causal. Y ahora vamos con lo más importante. Aquí vamos a ponerle un corazón para que no se les olvide. Importante aquí, plazo, o mejor dicho, solo se lo puede hacer, como dice el artículo, solo podrá ser ejercida por una sola vez en los primeros 3 años de su mandato. Pero lo va a pegar para que no se les olvide. ¿Ok? Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los primeros 3 años. Es decir, en el cuarto año ya no tendría sentido hacer una disolución de la asamblea, ¿no? Ahora, vamos con plazos. Vamos aquí mismo. Pongámosle la nota roja. ¿Alguien que me dicte los plazos? Por fin. Yo mismo. En un máximo de 7 días después de la publicación del decreto, el Consejo Nacional convocará para una misma fecha elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Entonces, ¿qué? 7 días después, obviamente. Sí, perfecto. ¿Ya? Convocará elecciones para una misma fecha legislativas y presidenciales, ¿no? Para el resto de los respectivos periodos. Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la presidenta o presidente de la República puede, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos, leyes de urgencia económica que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. Entonces, no cesa completamente sus funciones, ¿sí? Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, la presidenta podrá, previo dictamen, obviamente, de la Corte Constitucional, expedir decretos, leyes de urgencia económica que son aprobados o derogados por el órgano legislativo. ¿Ya? Dejo de compartir pantalla. ¿Les quedó claro? ¿Sí? Bien. Igual ya podrán ver las grabaciones. Perfecto. Continuemos con... perfecto. Muy bien. Un segundito. Muy bien. Ahora sí, vamos. De hecho, mira, Juan José, lo que hemos puesto un caso práctico y lo vamos a resolver todos, ¿ya? No sé si, Juanjo, da los honores, tú eres el presidente de la República.
Sí, Da los honores. ¿Puedes dar la lectura del caso práctico? sí, claro. Caso práctico. El presidente Juan José Álava, mi persona, ha decidido disolver la Asamblea Nacional alegando que ésta ha obstruido de forma reiterada e injustificada la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Previamente obtuvo un dictamen favorable de la Corte Constitucional. Esta es la primera vez que toma una medida de este tipo durante los primeros 2 años de su mandato. Tras la disolución, el Consejo Nacional Electoral tiene un plazo máximo de 7 días para convocar a nuevas elecciones legislativas y presidenciales para completar el resto de los periodos respectivos. Mientras tanto, el presidente Rodríguez, no era la, desea Álava. expedir un decreto Ya te ley de quitaron. urgencia económica Sumas Álava relacionado. Rodríguez. Ah, ya. El presidente desea expedir un decreto ley de urgencia económica relacionado con una crisis financiera en el país. ¿Te parece? Sí, leo también. Sí. Ahora, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la disolución de la Asamblea Nacional por el presidente Juan José Álava? Dios, qué nombre. Importante. Ya. Quien quiera contestar puede contestarlo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la disolución de la Asamblea por el presidente? A. El presidente puede disolver la Asamblea Nacional sin necesidad de un dictamen de la Corte Constitucional si considera que está obstruido la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. B. El presidente puede expedir decretos, leyes de urgencia económica hasta que la nueva Asamblea Nacional se instale, siempre que tenga un dictamen favorable de la Corte Constitucional. C. El presidente puede disolver la Asamblea Nacional solo una vez en los 3 primeros años. D. El presidente puede disolver la Asamblea Nacional solo una vez en los 3 primeros años de su mandato con un dictamen favorable de la Corte Constitucional. ¿Cuál es la respuesta, chicos? No dicen lo mismo la C y la D. La C dice, el presidente puede disolver la Asamblea Nacional solo una vez en los 3 primeros años de su mandato y con un dictamen favorable de la Corte Constitucional. Y D, el presidente puede disolver la Asamblea Nacional solo una vez en los tres... Sí, sí, dice lo mismo. Entonces ninguna de las anteriores porque es error. Tienen que corregir. ¿Cuál es la respuesta correcta? Les dije. C y D. C y D. ¿Y por qué no es la A? Porque es la C y la D. Por supuesto. ¡Ay! La ¿Por qué no feliz. es la B? A No, ver, no porque sé, como está hablando de la disolución de la asamblea, yo dije la primera no. Y ya, a aparte ver, dice sin necesidad de un dictamen. me Y ya parece que hay mucho... y lo de abajo ya está hablando de los decretos ley, entonces, como era de disolución, La respuesta es la C y la D, ¿no? sí. Sí. Son distractores, para ver si están atentos. En serio les digo, a ver si están atentos. Ya, ¿todos de acuerdo? C y D. O será la D y la C. ¿Todos de acuerdo? Sí, perfecto. Oigan, esperen, me falta, este caso práctico tiene otra pregunta. No sé qué pasó con Canva. No está la pregunta ahí. Si no, les voy a poner, les voy a, a proyectar desde Canva directamente, porque a veces me pasa mucho que me quita algunas preguntas. Dame un segundito. Sí, efectivamente. Ah, no, sí está bien. Perfecto, continuemos. Continuemos. Entonces, todos de acuerdo con la respuesta correcta. Perfecto. Hasta aquí nos queda claro el tema de la muerte cruzada y de cómo se disuelve la Asamblea Nacional. Ya con eso les habrá quedado más que claro. Perfecto. Vamos con el artículo eh, 100
150, de qué pasa, quién le reemplaza a la ausencia del vicepresidente. En caso de ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por el presidente de la República. Serán causas de ausencia temporal de quien ejerza la vicepresidencia de la República, las mismas determinadas para el presidente. En caso de falta definitiva del presidente, la Asamblea Nacional, con el voto conforme de la mayoría de sus integrantes, elegirá su reemplazo de una terna presentada por el presidente de la República y la persona elegida ejercerá sus funciones por el tiempo que falte para completar el periodo. Si la Asamblea Nacional omite pronunciarse en el plazo de 30 días de notificada la petición, se entenderá elegida la primera persona que conforme la terna. Recuerden que estaba también en las facultades que tiene la Asamblea. Recordar que los ministros son de libre nombramiento y remoción por el presidente y lo representarán en los asuntos propios del ministerio. ¿Cuáles son los requisitos para ser ministro? Tener la nacionalidad ecuatoriana, estar en goce de los derechos políticos y no encontrarse en ninguno de los casos de inhabilidad o incompatibilidad previstos en la Constitución. El número de ministros o ministerios del Estado, su denominación y las competencias que se les asignen serán establecidos mediante un decreto expedido por la Presidencia de la República. Importante aquí, 152. ¿Quiénes no pueden ser ministros del Estado? 3 causales. Primero, los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y segundo de afinidad de quienes ejerzan la presidencia o vicepresidencia de la República. O sea, no pueden ser los familiares. Como, no sé si ustedes vieron ese caso de esa directora del IES. A mí me parece increíble. O sea, cuando yo vi la noticia me quedé como, ¿qué nivel? De que prácticamente toda su familia trabaja ahí, ¿no? 2. Las personas naturales, propietarias, miembros del directorio, representantes o apoderados de personas jurídicas, privadas, nacionales o extranjeras que mantengan contrato con el Estado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual. Recuerden, propietarias, miembros del directorio, representantes o apoderados de personas privadas, nacionales, extranjeras, que mantengan contrato. No se olviden del verbo mantener en ese momento actual un contrato con el Estado de servicios públicos o explotación de recursos naturales. Y 3, obviamente, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo. ¿Cuáles son las atribuciones que tienen los ministros del Estado? Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo, expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieren su gestión, presentar ante la Asamblea Nacional los informes que sean requeridos y que estén relacionados con el área bajo su responsabilidad y comparecer cuando sean convocados o sometidos a un enjuiciamiento político, ¿sí? Ahora, artículo 155. En cada territorio, la presidenta o presidente de la República podrá tener un representante que controlará el cumplimiento de las políticas del Ejecutivo y dirigirá y coordinará las actividades de sus servidores públicos. ¿Quién es esta persona? El gobernador. El gobernador. Perfecto, Christopher. Sí, recuerden que los gobernadores son designados por el Ejecutivo. ¿Ya? Vamos, en los consejos nacionales de igualdad, lo vamos a revisar de manera general. En verdad que sería como que de manera general, porque les juro que desde que yo tengo noción de los exámenes jamás los han tomado, pero siempre es bueno revisar, ¿ok? Los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales y de discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la ley. Para el cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno. Los consejos nacionales de igualdad se integrarán de forma paritaria por representantes de la sociedad civil y del Estado y estarán presididos por quien representa la función ejecutiva.
La estructura, funcionamiento y forma de integración de los miembros se regulará de acuerdo con los principios de alternabilidad, participación, inclusión y pluralismo. Vamos con lo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Importante, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Tienen como misión fundamental la soberanía y la integridad territorial, la defensa, ¿no? La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Asamblea Nacional. Se formarán bajo los fundamentos de la democracia, etcétera. Serán obedientes y no deliberantes. Aquí, importante de esto es... no se vayan tan lejos de esto porque realmente no es mucho. No, ninguno de estos artículos. Perfecto. Ahora sí, vamos con los que se equivocaron el día de ayer con el estado de excepción, que pusieron tributación. ¿Hasta aquí tienen dudas, chicos? ¿No? Si es que tienen dudas, ya saben, levanten sus manos. Perfecto. Vamos con el estado de excepción, que fue alguna de las... Bueno, luego ya vamos a revisar el formulario y vamos a ver por qué se han equivocado, ¿ok? Vamos con el famoso estado de excepción. A breves rasgos, ¿qué entendemos por los estados de excepción? Que nos ha tocado en estos últimos años vivir bastantes estados de excepciones, ¿no? Primeras aristas que se puede de manera general percibir es que los estados de excepción se pueden aplicar al territorio, a todo el territorio nacional, como fue en el caso de pandemia, o en ciertas zonas como lo que pasaba en Esmeraldas, Manta, etcétera, ¿sí? Eso como para que más o menos vayan como que dilucidando a manera de lógica cómo funcionan los estados de excepción, ¿ya? Vamos con el artículo 164. ¿Qué es un estado de excepción? Nos menciona este artículo que el presidente podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado. Eso sí, importante notita. Cuando cuando se encuentra un estado de excepción, no se interrumpen las actividades de las funciones del Estado. El estado de excepción tiene que observar principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, eso es muy importante, territorialidad y razonabilidad. El decreto que establezca el estado de excepción contendrá la determinación de la causal, de las causales que ya revisamos en el primer inciso, y su motivación, el ámbito territorial de aplicación, el periodo de duración, porque recuerden que tiene un periodo de duración estado de excepción, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que se pueden suspender o limitar y las notificaciones que corresponden de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales. ¿Sí? El 165 nos da una arista más o menos de entender qué puede el presidente y qué derechos qué derechos puede suspender. Durante este estado, el presidente únicamente puede suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión y libertad de información en los términos que señala la Constitución. Declarado el estado de excepción, ¿qué más puede hacer el presidente? Entonces, aquí tiene ciertas facultades únicamente en este periodo de estado de excepción. Primero, decretar la recaudación anticipada de tributos. Segundo, el que se equivocaron ayer, puede utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto, puedes decir, puede topar cualquier fondo público excepto los de salud y educación. 3, trasladar la sede de gobierno a cualquier lugar del territorio nacional.
4. Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado. 5. Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional. 6. Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a servicio activo a toda la reserva o una parte de ella, así como al personal de otras instituciones. 7. Disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. 8. Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias y decretar la desmovilización nacional cuando se restablezca la normabilidad. Ahora, importante, ¿cuál es el procedimiento para solicitar el estado de excepción? Porque no es como que eh, lo quise así y ya está. Recuerda que deben cumplir ciertos principios, la proporcionalidad, la temporalidad, la necesidad, justificar el por qué, ¿no? Y delimitar el espacio. Perdón, voy a tomar un poco de agua así. Ya, perdón, se me seca muy pronto la garganta. Lo siento. Entonces, vamos con el artículo 166. El presidente notificará la declaración del estado de excepción a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a los organismos internacionales que correspondan dentro de las 48 horas siguientes a la firma del decreto correspondiente. Si las circunstancias lo justifican, la Asamblea podrá revocar el decreto en cualquier tiempo, sin perjuicio del pronunciamiento que sobre su constitucionalidad pueda realizar la Corte Constitucional. El decreto de estado de excepción tendrá vigencia, ojo, es lo que les decía, debe tener una línea temporal. Tendrá vigencia hasta un plazo máximo de 60 días. Si las causas que lo motivaron persisten, puede renovarse hasta por 30 días más. ¿Se renueva automáticamente? No, perfecto. A continuación, el mismo artículo nos menciona que si las causas que lo motivaron persisten, podrá renovarse hasta por 30 días más, lo cual deberá notificarse. Si el presidente no renueva el decreto, es decir, pasaron los 60 días y el presidente no renovó el decreto de estado de excepción o no lo notifica, este se entenderá caducado. Puede volver a presentar otro estado de excepción si es que ya se lo declaró caducado. Sí, ¿quién dice que sí y quién dice que no? Ahí tienen una incógnita, pero si las circunstancias lo ameritan. ¿Quién tiene en este caso, quién es el responsable, mejor dicho, de verificar que sí se pueda presentar un estado de excepción? La Corte Constitucional. La Corte Constitucional, para que no se declare la inconstitucionalidad del estado de excepción, ¿no? Por justamente el tiempo que la misma norma te determina que debe durar un estado de excepción. Sí, porque podría caer en el error de que no se ha sido notificada. ¿Ok? Cuando las causas que motivaron el estado de excepción desaparezcan, la presidenta o el presidente decretará su terminación y lo notificará inmediatamente con el informe correspondiente. Bueno, al final dice que todos los servidores públicos serán responsables del abuso que hubiesen cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia. Sí, si se caduca, en este caso se pronuncia la Corte Constitucional o cómo. En caso de que se caduque, a ver, recuerden que en todos los casos la Corte Constitucional se va a pronunciar, ¿no? Por el estado de excepción, porque lo primero que te dice el mismo artículo 166 es que el presidente debe notificar la declaración del estado a la Asamblea y a la Corte Constitucional. Entonces, obviamente, si es que se vuelve a iniciar un proceso de estado de excepción, la Corte lo primero que va a revisar es justamente las circunstancias, justamente los principios, pero también que no se haya caído en el error de caducidad. Entonces, no sé cómo en este caso la Corte resolvería este caso, pero sí lo tomaría en consideración.
porque si no lo podría declarar inconstitucional. ¿Ok? Entonces, a ver, recuerden, yo les hice la pregunta. La pregunta fue encaminada en que si es que se caduca, es decir, se acabaron los 60 días. El escenario o el caso práctico en concreto es, Juan José sigue siendo presidente y solicita un estado de excepción para únicamente Pichincha, ¿ya? Está en el ejercicio por 60 días del estado de excepción. Sigue habiendo conmoción interna en Pichincha. Pero Juan José se olvidó de notificar que se extienda el plazo del estado de excepción, que se puede extender por un máximo de ¿cuántos días era? No, no es 60. Extender, ojo, extender. 30, perfecto. 30 días, ¿ya? Si es que se extiende 30 días. Se olvidó de notificar, para solicitar la extensión de este tiempo, la Asamblea Nacional, que entiende que se ha caducado ya el estado de excepción, ¿no es cierto? Porque no ha pedido más tiempo. Pasado esto, digamos que se ha pasado, digamos ya llegó el día 63 y no se ha solicitado la extensión del estado de excepción, ¿puede nuevamente el presidente volver a presentar un estado de excepción nuevo? ¿Sí o no? Sí, exacto. Recuerden que no existe prohibición. Perfecto, es que no se angustien tanto. No existe ninguna prohibición. Puede volver el presidente a presentar y no es como, sí, pero notificando a la Corte Constitucional, porque eso lo tiene que volver a hacer. Ahí sí, si es que la Corte decide resolver sobre la constitucionalidad, eso ya es otra cosa, pero de poder presentar, sí lo puede presentar, ¿ok? No duden de lo que están leyendo y viendo y su lógica les da la respuesta, ¿ok? Allá, ok. Muy bien, continuemos, chicos. Acabado el estado de excepción. Perfecto. ¿Dudas hasta aquí de la función ejecutiva? Claro, todo. Vámonos a la función judicial. Vámonos directamente ya a la función judicial. Y bueno, para empezar, el tema de la función judicial. Es importante que ustedes, no sé, bueno, más adelante ya van a revisar Código Orgánico General de Procesos con el doc Santi León, que es muy, muy bueno en COGEP, pero ustedes previamente yo sí les aconsejo que ustedes repasen, no sé si es que alguien de ustedes, si puede alzar la mano, alguien de ustedes les dio clases, aunque me imagino que debe estar ahora con licencia, les dio clases del doctor Canseco, Jaime Canseco, alguien de ustedes les dio Código Orgánico General de Procesos. Siempre nos decía como, sí, a Erika, ¿a ti te dio el doctor Juan Canseco? Sí, muy bien. ¿Y qué tal? Porque no sé, o sea, como me imagino que ahora creo que estaba de director del Consejo de la Judicatura, creo, de Pichincha. Me imagino que debe estar con permiso o no debe poder. O sea, para mí es uno, ha sido, para mí, o sea, porque pude tener clases con él, muy bueno. Muy bueno, sí, es que es excelente docente. Yo me acuerdo que siempre nos decía, un buen abogado tiene que saber todos los principios de administración de justicia, todos, o sea, no podía dejar pasar uno, ¿ok? Entonces, recuerden que tenemos diferentes tipos de principios, principios constitucionales, de administración de justicia y los principios del Código Orgánico General de Procesos, de los procedimientos como tal, ¿ok? Brevemente, en el 168 nos vamos a revisar, entender primero lo primero, la función judicial. ¿Qué es la función judicial? Otro de los poderes del Estado, que nos menciona que la potestad de administrar justicia se emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la función judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución. La administración de justicia
y en el ejercicio de sus atribuciones aplicarán los siguientes principios. Entonces, aquí tienen algunos principios que ya los han revisado y si no, lo habrán visto también en Código Orgánico de la Función Judicial, pero lo vamos a reiterar para que se vayan acordando. Primero, los órganos de la función judicial gozan de independencia interna y externa. Recuerden que estos principios son de la administración de justicia, es decir, de los órganos que forman parte de la administración de justicia, ¿sí? Gozan de independencia interna y externa y toda violación a este principio conllevará responsabilidades administrativas, civil y penal de acuerdo con la ley. Importante, el primer artículo de la Constitución, mejor dicho, el primer artículo de el primer numeral de este artículo busca obviamente la independencia que se genere en que una de las funciones del Estado que más ha sido intervenida por el propio Ejecutivo a través de este principio como que justamente busca velar, ¿no? Que estos órganos de la función judicial gocen de independencia interna y externa, ¿sí? Dos, la función judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera. Tres, en virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas en la Constitución. Cuatro, el acceso a la administración de justicia es gratuito. La ley establecerá el régimen de costas procesales. 5. En todas las etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos expresamente señalados de la ley. ¿Qué casos no son públicos? Para que se vayan acordando. ¿Violencia de quién? ¿Cualquier tipo de violencia? Y al núcleo familiar. No son públicos. Los que son a violencia de la mujer y núcleo familiar, en este caso también los niños, y los de el Estado, los que tenga que ver el Estado, ¿sí? Esos no son públicos. ¿Cuál más? ¿Alguien más? 6. La sustentación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo. ¿Ok? De ahí más adelante te habla de otro, de que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia, la. Eso no. Ahora sí, bueno, justicia indígena. Vamos con que esta constitución reconoce la justicia indígena, ¿ok? 171. Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios, es decir, que reconoce justamente que la justicia indígena tenga una forma distinta de resolver los procesos, acorde obviamente a sus tradiciones, ¿no? Pero ojo, también tiene limitantes, porque no le puede decir, ok, reconozco la justicia indígena y reconozco que en la justicia indígena se aplique la pena de muerte a las personas que practican el abigeato. Me pongo un ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿qué nos menciona? Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones. ¿Qué es el abigeato, chicos? Cuando me roban el ganado, ¿no? Exacto, Cristian. Cuando te roban el ganado. Eso es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y el abigeato es cuando te roban el ganado, específicamente, ¿sí? El robo de ganado. Crucetas.
Porque yo... Con que no roben la formal, no importa que roben el ganado. Ya, ya lo entendí, por eso decía crucetas, digo. Mientras no le quiten al oficial, a la primera dama, a Juan José, las demás no pasa nada, dice. Pero bueno, eso es de la vigilato. Continuemos. Eh, ya, yo es que me distraen con los chats y veo solo el XD y digo, bueno, continuemos. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. ¿Ok? Entonces, no se olviden, reconoce la justicia indígena siempre y cuando las sanciones vayan acorde a la ley, acorde a los derechos humanos y obviamente debe haber una coordinación entre las decisiones jurisdiccionales y las decisiones de justicia indígena. ¿Ok? Perfecto. Vamos con la organización y el funcionamiento de la función judicial. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, es que no sé por qué, no se guarda completamente, pero bueno, ¿cómo está organizada? Prácticamente este es un cuadro que resume brevemente cómo está formada la organización y lo vamos a revisar. La función judicial tiene órganos autónomos, órganos jurisdiccionales, el órgano de gobierno, es decir, el órgano que administra la función judicial, y los órganos auxiliares. ¿Ok? Así está compuesta la función judicial. Recordemos, forman parte los órganos autónomos, jurisdiccionales, los únicos que ejercen jurisdicción, los órganos de gobierno y los órganos auxiliares. ¿Ok? Dentro de todo esto, desde ahorita mismo les digo que en el cuestionario que tienen hoy, van a acordarse siempre porque se equivocan y eso me molesta cuando se equivocan entre la Defensoría Pública y el Defensor del Pueblo. Así que vayan poniendo con letras rojas para que no se les olvide esos artículos, ¿ok? Vamos. Vamos con la organización y funcionamiento de la función judicial. ¿Quieren tener una pausa de 5 minutos? Porque les noto cansaditos, ya que no hablan. Encima que ni siquiera prenden las cámaras, les noto cansados por el chat. ¿O quieren que sigamos de largo? Un receso de 5 minutos, ¿les parece? Perfecto. Son 9:10. 9:17. Nos volvemos a ver, ¿ok? Vayan a tomar agüita. Hidrátense, por favor.
Perfecto. Volvemos. Volvemos, ¿ok? ¿Ya están todos? Sí. Ok. Vamos a continuar. No sé por qué no se han conectado tantos. Últimamente no le he preguntado también a Caritas cuántos están conectando, pero están inscritos 30 chicos y solo están, no sé cuántos están ahora. 12, pero bueno, cada uno. Ya, también eso sí es cierto. Bueno, o sea, de hecho, que no sé si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, que con este espacio que les están habilitando para que puedan recibir derecho administrativo, les ponen hasta el 20 de septiembre. Entonces, bajo esa expectativa, ustedes hasta finales de septiembre no van a tener su examen, pero ya están con el tiempo de 20 de septiembre, 1 de octubre. Entonces, no, nosotros calculando esto, vamos a terminar bien con clases de lunes a viernes, ¿no? Excepcionalmente va a haber días en los que se pueda saltar un día, pero sin más. O sea, yo sé que los viernes algunos viajan, pero bueno, al final van a poder revisar las grabaciones, ¿ok? Entonces, están viendo cómo es el tema de la estructura de la función judicial, ¿ok? Continuemos. 177. La función judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos auxiliares y órganos autónomos. La ley determina su estructura, funciones, atribuciones y competencias. ¿Cuáles son los órganos jurisdiccionales? Sin perjuicio de otros órganos con iguales potestades reconocidos en la Constitución, son los encargados de administrar justicias y serán los siguientes: Corte Nacional de Justicia, Corte Provincial, los tribunales y juzgados que establezcan la ley y los juzgados de paz. Y José Juan José pone, y otros beben también. Pero bueno, mientras los que sean los que no están conectados porque se fueron de viaje, no pasa nada. Así que es porque fueron a beber, ahí sí. Pero bueno, recuerden, órganos jurisdiccionales: Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales de Justicia, tribunales y juzgados y los jueces de los juzgados de paz. Ojo, el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. La función judicial tendrá como órganos auxiliares el servicio notarial, los martilladores judiciales, los depositarios judiciales y los demás que determine la ley. La Defensoría Pública y la Fiscalía General son órganos autónomos de la función judicial. Ahí ya tienen la primera diferencia entre entre la Defensoría Pública y el Defensor del Pueblo, que siempre se equivoca. La ley determina la organización en el ámbito de competencia, el funcionamiento de los órganos judiciales y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia. ¿Ya? Ahora vamos directamente con el órgano con el Consejo de Judicatura. Recordar que es un órgano de gobierno, de administración y vigilancia de la función judicial. ¿Cómo se forma este? Artículo 179. Se integra por 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá el fiscal general del Estado, por el defensor público, por la función ejecutiva y por la asamblea. Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana. Recuerden que el Consejo de la Judicatura es una de las instituciones del Estado más importantes, ¿sí? O sea, muy importante en cuanto a la administración de justicia, ¿sí? Porque tienen el ejemplo más claro de lo que está pasando ahora en los procesos judiciales, ¿no? En los procesos de el caso Purga, el caso Metástasis, del caso, o sea, de todo como la mala administración de justicia ha desencadenado justamente el abuso de poder, ¿ok? El procedimiento, plazos y demás elementos del proceso serán determinados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aquí lo importante: los miembros del Consejo de la Judicatura, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus funciones 6 años. Tienen que rendir un informe anualmente a la Asamblea Nacional, que también podrán fiscalizar y juzgar sus miembros, ¿ok?
Eso de los vocales no hace falta. ¿Cuáles son las funciones que tiene el Consejo de la Judicatura? Artículo 181. Son 5, además de las que determina la ley, ¿no? 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial. 2. Conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la función judicial, con excepción de los órganos autónomos. ¿Cuáles eran los órganos autónomos, chicos? Fast, así. Fiscalía General y Defensoría. Sí. Órganos autónomos, chicos, sí, no gobiernos autónomos, no es lo mismo. ¿Ya? Muy bien. 3. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la función judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y las decisiones son motivadas. Administrar la carrera y la profesionalización judicial y organizar y gestionar escuelas de formación y capacitación judicial. En este caso, la escuela de la función judicial, que también el director de la función judicial sí, el director de la escuela de la función judicial del anterior Consejo de la Judicatura también fue intervenido y forma parte del proceso purga, si no me equivoco, ¿no? Fue estudiante de nuestra universidad. Eh, no podría juzgar de la parte subjetiva del caso, pero sin más, ¿no? Cómo está funcionando ahora la justicia. 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la función judicial. Las decisiones del Consejo de la Judicatura se tomarán por una mayoría simple. Perfecto. Ahora sí, vamos con el tema de la Corte Nacional de Justicia. Hablemos de la justicia ordinaria. De la parte de cómo se integra la Corte Nacional de Justicia, ¿sí? Algo que les voy a, porque se vuelve un poquito cansón, en cuanto a la parte de los requisitos para ser fiscal general del Estado, para ser presidente del Consejo de la Judicatura, para ser juez de la Corte Nacional de Justicia, del que salvo, y desde ahora les digo, se excepciona con un requisito específico, es para los jueces de la Corte Constitucional. Los demás, generalmente, requisitos: haber ejercido con probidad la carrera de derecho, obviamente, tener un título en cuanto al ámbito legal de derecho, y lo que lo vamos a ir revisando para que no se les olvide, sí, pero es un poquito, en lo mismo va de todo, excepto los jueces de la Corte Constitucional, ¿ok? Vamos. 182. La Corte Nacional de Justicia está integrada por jueces y jueces en el número de 21, quienes se organizarán en las salas especializadas y serán designadas para un periodo de 9 años. No pueden ser electos y se renovarán por tercios cada 3 años. Cesarán en sus cargos conforme a la ley. Las jueces y jueces de la Corte Nacional de Justicia elegirán entre sus miembros a la presidenta o presidenta que representará a la función judicial y durará en sus funciones 3 años. En cada sala se elegirá un presidente para el periodo de 1 año. Está alguien esperando en sala de espera, perdón, chicos. Existirá con juezas y con jueces que formarán parte de la función judicial, quienes serán seleccionados con los mismos procesos y tendrán las mismas responsabilidades. Ahí sí, vamos con el artículo 183. ¿Cuáles son los requisitos para ser juez de la Corte Nacional de Justicia? 1. Ser ecuatoriano y hallarse en el ejercicio el goce de los derechos políticos. 2. Tener título de tercer nivel en derecho legalmente reconocido en el país. 3. Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado o abogado, la judicatura o la docencia universitaria por un lapso mínimo de 10 años. Las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia serán elegidos por el Consejo de la Judicatura conforme a un procedimiento con concurso de oposición y méritos. Impugnación y control social. Se propenderá a la paridad entre mujer y hombre. Perdón, un segundito. Artículo 184. ¿Cuáles son las funciones que tiene la Corte Nacional de Justicia? Además que las de las que determina la ley, únicamente hablando de funciones de la Corte Nacional de Justicia, 4 en cuanto a la Constitución. Conocer recursos de casación, de revisión y los demás que establezca la ley. ¿Quiénes son los únicos que pueden conocer los
recursos de casación y revisión, la Corte Nacional de Justicia. 2. Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentados en los fallos de triple reiteración. 3. Conocer las causas que se inicien contra los servidores y servidores públicos que gocen de fuero y presentar los proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia. Iniciativa normativa en cuanto a su materia, ¿sí? El 185 nos habla de los fallos de triple reiteración. Y vamos al 186. En cada provincia funcionará una Corte Provincial de Justicia integrada por un número de jueces y jueces necesarios para atender las causas, que provendrán de la carrera judicial, el libre ejercicio profesional y la docencia universitaria. Las jueces y jueces se organizarán en salas especializadas en las materias que se corresponden con las de la Corte Nacional de Justicia. El Consejo de la Judicatura determinará el número de tribunales y juzgados necesarios conforme a las necesidades de la población. En cada cantón existirá al menos una jueza o juez especializado en familia y una juez especializado en adolescentes infractores, de acuerdo con las necesidades poblacionales. En las localidades donde exista un centro de rehabilitación social existirá al menos un juzgado de garantías penitenciarias. Hasta aquí bien. Jueces de paz. Importante los jueces de paz. Chicos, 189. Los jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones que sean sometidos a su jurisdicción. En ningún caso podrá disponer la privación de la libertad ni prevalecerá sobre la justicia indígena. Entonces, hay una diferenciación en cuanto a la justicia indígena y los jueces de paz. ¿Qué son los jueces de paz? En cierto espacio de alguna circunscripción territorial o un espacio territorial, se reconoce a los jueces de paz para que puedan resolver los conflictos que tienen. No sé si es que ustedes, por ejemplo, les ha pasado. Yo vivo en un barrio muy a lo antiguo, que tienen la asamblea del barrio, la liga barrial y todo esto, y ahí se puede seleccionar el juez de paz, ¿ya? ¿Qué puede hacer este juez de paz? Poder resolver estos conflictos individuales o los comunitarios que puede haber, etcétera. Requisitos para ser un juez de paz, porque obviamente esto es un título que está reconocido, no es como que yo llego y digo, ok, yo soy el juez de paz y ya está. Primero, no puedes el juez de paz privar de la libertad ni prevalece, es decir, no puede estar encima de la justicia indígena. ¿Para qué sirven los jueces de paz? Primero, utilizarán mecanismos de conciliación, diálogo, acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar sus resoluciones, que garantizarán y respetarán los derechos reconocidos en la Constitución. No será necesario el patrocinio de abogado o abogado. Entonces, darle como que ese plus a los barrios para que puedan, en las zonas, en algunos pueblos o en comunidades puedan tener este espacio que puedan resolver, porque recuerden que existen ciertos conflictos generalmente que eso se ve en las comunidades como tal, ¿sí? Las juezas y jueces de paz deberán tener su domicilio permanente en el lugar donde ejerzan su competencia y contar con el respeto, consideración y apoyo de la comunidad, porque les decía, no puede ser cualquiera. Serán elegidos por su comodidad mediante un proceso cuya responsabilidad corresponde al Consejo de la Judicatura. Entonces es darle la titularidad a una persona que quiere ser el juez de paz de esa comunidad, ¿ok? Ojo, importante, porque eso fue pregunta y se jalaron. Recuerden que la Constitución lo que quiere es garantizar las formas jurisdiccionales en donde no puede acceder a un sistema de justicia eficaz para ciertos asuntos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, por eso se abre este espacio de los jueces de paz para poder resolver estos pequeños conflictos. Y la pregunta iba así, yo me acuerdo clarito. ¿Es necesario ser abogado? No. Para ser juez o juez de paz no se requiere ser profesional del derecho, ¿sí? De ahí, más, que también es una materia que está en la guía metodológica que le van a revisar en una clase. Y ahora sí, vamos.
artículos 191 y 192. Y con esto les voy a dejar ya la evaluación para que lo puedan revisar, ¿ok? La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la función judicial, cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico oportuno, eficiente, eficaz y gratuito en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas en todas las materias e instancias, ¿sí? La Defensoría Pública es indivisible y funcionará de forma desconcentrada con autonomía administrativa, económica, financiera. Estará representada por la Defensoría Pública o el Defensor Público General y contará con recursos humanos, materiales y condiciones laborales equivalentes a la de la Fiscalía General del Estado. 192. La Defensoría Pública o Defensor Pública debe reunir por lo menos estos requisitos para poder ser Defensor Público General, es decir, el representante de la Defensoría Pública. 1. Ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos políticos. 2. Tener título de tercer nivel. Un segundito. ¿Están viendo pantalla? Sí, ¿no? Ahí está. ¿Están viendo pantalla? Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí. No me dicen nada, pero eso creo que será un sí. Ya me ha puesto SIPO. Muy bien. El defensor público. Ser ecuatoriano, tener título de tercer nivel en derecho, legalmente reconocido en el país y conocimientos en gestión administrativa. 3. Haber ejercido con idoneidad y probidad notarial la profesión de abogado o la docencia universitaria por un lapso mínimo de 10 años. Y desempeñará sus funciones durante 6 años y no podrá ser elegido y rendirá informe anual a la Asamblea Nacional. Eso de las facultades no es necesario. Y ahora sí, vamos, entonces ya están claros de cuáles son las funciones que tiene la Defensoría Pública. ¿Sí? Garantizar el acceso a la justicia. ¿Para quiénes? Para las personas que por razones culturales, económicas, no pueden contratar servicios legales a nosotros los abogados. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Vamos con la Fiscalía General del Estado. Vamos con la Fiscalía. Requisitos para ser fiscal. A ver, bueno. Primero, que me da miedo que no sacarles el tiempo. Bueno, continuemos. Ayer yo les puse la pregunta de la Fiscalía General del Estado. La mayoría contestó bien. La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la función judicial, único e indivisible. Funciona de forma desconcentrada y tiene autonomía administrativa, económica y financiera. ¿Quién es la máxima autoridad de la Fiscalía? La Fiscal General del Estado, en este caso, ¿no? Y representará legalmente y actuará con sujeción a los principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso. ¿De qué está encargada la Fiscalía? Dirigirá de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal. Durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito, acusará a los presuntos infractores ante el juez competente e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. Requisitos para ser fiscal. Para el fiscal general, ojo, la fiscal o fiscal general debe reunir los siguientes requisitos. Ecuatoriano con derechos políticos. Título de tercer nivel en Derecho y con conocimientos de gestión administrativa. 3. Haber ejercido la profesión de abogado o docente por un lapso mínimo de 10 años. ¿Ok? Es lo que decía, la mayoría se parecen un montón de los requisitos. ¿Ok? El 198. No sé si es que se equivocaron o no les puse hasta hoy esta pregunta. Dice, la Fiscalía General del Estado dirigirá el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros participantes en el proceso penal, para lo cual
coordinará la obligatoria participación de las entidades públicas afines a los intereses y objetivos del sistema y articulará la participación y organización de la sociedad civil. El sistema se regirá por principios de accesibilidad, responsabilidad, nada más. Verán, es que me da miedo no alcanzar. A ver, denme un segundito. Continúen con, bueno, están viendo eso en pantalla. Necesito hacer la revisión ya han contestado a todos. A ver. Vamos a hacer brevemente en las preguntas que más se equivocaron del cuestionario. Bueno, la mayoría tiene una media de 7.6 sobre 10, o sea, 3 preguntas. Preguntas con respuestas incorrectas más frecuentes. Estas son las dos que se más han equivocado, que van a ser las únicas que vamos a revisar. Y inmediatamente ahorita les mando el siguiente cuestionario para que lo resuelvan de lo que hemos revisado hasta ahora, ¿ok? A ver, chicos, todos han contestado, así que todos van a estar atentos. Según la Constitución de la República, menciona que la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente o presidente de la República. ¿En cuál de las siguientes circunstancias la Asamblea Nacional no podría destituir a la presidenta o presidente de la República? 4 personas han contestado por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Bueno, eso lo revisamos ahora. ¿Por qué no es esta la respuesta correcta? ¿Por qué no podría ser? ¿O por qué esa no sería? Porque Porque dice no podría atribuir y este sí podría atribuir. exactamente, no podría destituir. Sí, o sea, si es que se arroga funciones, ¿le podemos destituir al presidente? Sí. ¿Por grave crisis política y conmoción interna? Sí. ¿Por tomar decisiones que resulten en graves prácticamente es lo mismo? Y por corrupción en la administración de los recursos públicos. ¿Esa era una causal para la destitución del presidente? No, ¿verdad? Ni siquiera existe esa causalidad. Así que no se vayan a olvidar, chicos. La única forma para la destitución son dos causales. Crisis, como graves crisis política y conmoción interna y por arrogarse funciones que no le competen. ¿Sí? Y la otra, las leyes ordinarias pueden modificar o prevalecer sobre una ley orgánica si así lo decide la mayoría absoluta de los miembros del Senado. Y de hecho, ayer yo les insistí un montón en esto. No, no puede prevalecer. ¿En qué? De hecho, en el mismo artículo estaba la respuesta. Y aparte de eso, recordar la jerarquización de normas, ¿sí? No puede una ley ordinaria estar sobre una ley orgánica. Así que por lo demás han contestado bien, que me siento aliviada por eso. ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde a la Corte Nacional de Justicia? Esto era ninguna de las anteriores, porque dice no corresponde a la Corte Nacional de la Justicia. Bueno, han contestado medianamente bien y ya. ¿Sí? Así que chicos, nos vamos a quedar hasta aquí porque si no se va a hacer extenso en cuanto a la parte de materia. Solo nos faltaría ya transparencia y control social y electoral, que electoral es sencilla, transparencia también. Así que les voy a mandar su cuestionario. Hasta aquí quedaría la clase del día de hoy. Nos vemos el día lunes. El día sábado no van a tener simulacro porque el simulacro de constitucional lo tienen el día martes, ¿ok? Entonces, no se olviden de hacer. Lo que sí, el tiempo para hacer este cuestionario que les voy a mandar es la hora clase, ¿sí? Em, es para que puedan hacerlo aquí mismo, porque si no, lo dejan para mañana, que entiendo que hay gente que no puede, pero lo importante es la retroalimentación de la clase del día de hoy, ¿sí? No sé si les quedó dudas. Qué raro. A ver, denme un segundito, chicos, ¿sí?
Alguien me puso algo. Yo tenía una pregunta, pero era respecto al cuestionario. Dime, De la... ¿Mande? dime, Misami, te escucho. Ya. Es de la pregunta que algunos, o sea, antes de la penúltima, no, antes de la última, sí, la penúltima, ahí que la mayoría pusimos la C, porque era como que, o sea, Ah, estaba eso, lo voy a revisar ahora. ¿Cuál del último que hicimos? ajá, ajá. Ya, moradito, voy a abrir porque es que lo que pasa es que tengo dos perfiles de, de Chrome y se me abre. A ver, ¿cuál pregunta? ¿Te acuerdas del nombre de la pregunta? De las atribuciones de la... Ah, se me fue, pero ahí tenía una pregunta. A ver, Bájale, bájale, bájale. Todo. Es este. ahí. Presentar proyectos de ley, eso. O sea, no sé si esto, que ya, y aprobar reformas judiciales. ¿Ellos tienen esa potestad o no? A ver, vamos a leer otra vez Es el artículo. que te pregunto, porque necesito resolver eso, porque Vamos a leer el artículo otra vez. Que por lo acabo- favor, por favor. No pasa nada. Recuerden que sí. Ya, ¿Sí? eso no. No, no pasa nada, pero lo vamos a leer para que se les acuerde de en dónde está, para que no se les olvide, ¿ok? Porque ya se me reseteó el cerebro. No pasa nada. A ver. Artículo 184. ¿Ya? Presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia. ¿Ok? Importante, chicos. Revisen el artículo 191 y el artículo... Deme un segundito. Ciento noventa y 214. ¿Ok? Hasta para que den bien la prueba. Ok. Perfecto. Entonces, chicos, tienen 15 minutos para la prueba. Creo que están 10 preguntas. Acabado las 10 de la noche, les voy a hacer la prueba y ya. ¿Ok? Nada. Si no hay dudas, a las 10:05 de la noche les cierro el cuestionario. ¿Ok? ¿Alguna duda que tengan, chicos? ¿No? Entonces, que tengan una linda noche, un bonito fin de semana, descansen y nos vemos el día lunes conmigo, ¿ok? Eh, nada. Linda noche, chicos, ¿sí? A todos. Descansen. Adiós. Gracias, igualmente.